Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno a desglosar algo súper interesante, la estructura del Estado boliviano. Y digo interesante porque, a diferencia de muchos otros países, su modelo es bastante especial. En los próximos minutos vamos a entender exactamente por qué. Y todo este análisis va a girar en torno a una gran pregunta, ¿no? ¿Qué significa eso de Estado plurinacional? O sea, ¿cómo funciona en la práctica? ¿Cómo se organiza el poder? Es clave que tengamos esta pregunta en mente, porque les aseguro que al final de este recorrido, la respuesta va a quedar súper clara. Ok, aquí está nuestra hoja de ruta, para que no nos perdamos. Primero vamos a ver los 4 grandes poderes del Estado a nivel nacional. Después bajamos al territorio para entender cómo se distribuye ese poder geográficamente. Luego, un punto clave, la autonomía. Y al final vamos a juntar todo para ver cómo este sistema se mueve y funciona en la vida real. Arranquemos entonces con la primera parte, los 4 órganos del Estado. Pensemos que son como los cimientos de todo el edificio del gobierno nacional. Y la regla de oro, según la Constitución, es que son independientes. Sí, pero ojo, tienen que coordinarse y cooperar entre sí para que todo funcione como debe ser. Y aquí los tenemos. Son el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y, aquí viene lo particular de Bolivia, el órgano electoral. Cada uno con su propia cancha, con su propio rol, pero todos son igual de cruciales para mantener el equilibrio del Estado. El Ejecutivo. Este es básicamente el motor del gobierno. Es el que se encarga de que las cosas se hagan, de administrar el día a día del país. Un ejemplo, organizar una campaña de salud nacional o manejar el presupuesto del Estado. Bueno, todo eso cae bajo la responsabilidad del órgano ejecutivo. Ahora pasemos al legislativo, la famosa Asamblea Legislativa Plurinacional. Este es el lugar donde las ideas y los debates políticos se cocinan y ¡pum!, se convierten en ley. Es, digamos, la voz del pueblo transformada en las reglas del juego para todo el país, ya sea en educación, en economía, en lo que sea. Y para que nos hagamos una idea del tamaño, ¿cuánta gente hay ahí? Son 166 legisladores en total. Y este número no es al azar, ¿eh? Representa a las diferentes regiones y a toda la diversidad de poblaciones que hay en el país. Ahora, fijémonos en la Cámara de Diputados, que es una parte de esa asamblea. La forma en que se compone es súper interesante, porque no todos llegan de la misma manera. Hay 60 que son plurinominales, o sea, por partido. Luego 63 uninominales, que representan a una zona específica, a un territorio. Y además, y esto es clave, hay 7 asientos o escaños que están reservados especialmente para representantes de pueblos indígenas. ¿El objetivo de todo esto? Pues asegurar que la mayor cantidad de voces diferentes se escuchen en el debate nacional. Llegamos al tercer pilar, el órgano judicial. Y aquí la idea central es potente. La justicia, dicen, emana del pueblo. Se apoya en la independencia, claro, pero también en un concepto que es fascinante, el pluralismo jurídico. ¿Y qué es eso? Bueno, ahora mismo vamos a ver de qué se trata. Miren, esto es el pluralismo jurídico en acción, clarísimo. En Bolivia no hay un solo sistema de justicia. Hay 3, y todos tienen la misma importancia, la misma jerarquía. Está la justicia ordinaria, la que vemos en casos civiles o penales. Luego la agroambiental, que se enfoca en temas de tierras, bosques, medio ambiente. Y finalmente, la justicia indígena originaria campesina, que resuelve los problemas según sus propias costumbres y normas. Lo más importante de entender aquí es que ninguna está por encima de la otra. Actúan en paralelo, reconociendo las distintas realidades que conviven en el país. Es un concepto bien potente. Y llegamos al cuarto órgano, el que realmente distingue al sistema boliviano, el electoral. Y cuidado, su trabajo no es solo contar votos el día de la elección, para nada. Su función es mucho más grande. Es el guardián de todo el sistema democrático. Organiza absolutamente todas las elecciones, desde las presidenciales hasta las locales, y se asegura de que todo el proceso sea transparente y que toda la ciudadanía pueda participar. Bien, ya vimos el qué del poder, ¿cierto? Los 4 órganos. Ahora vamos a pasar al dónde. Porque el Estado no solo se organiza en oficinas en la capital, se organiza en el territorio. Así que ahora vamos a ver cómo se dibuja el mapa del gobierno en Bolivia. La cosa se estructura más o menos así, como si hiciéramos zoom. Empezamos con lo más grande, los departamentos. Dentro de cada departamento encontramos las provincias, y si hacemos más zoom, llegamos a los municipios, que al final son el gobierno que está más cerquita de la gente en su día a día. Y de nuevo, de forma paralela a todo esto, están los territorios indígena originario campesinos que tienen un estatus muy especial. Y ahora atención porque llegamos al concepto que es la pieza clave que une todo esto, la autonomía.
Esta palabrita autonomía es la que define cómo se relacionan entre sí todos esos niveles de los que hablamos. Los departamentos, los municipios, es de verdad la clave para poder entender todo el modelo plurinacional. Entonces, ¿qué significa autonomía en la práctica? Bueno, lo más importante es entender que esto no es una pirámide. No es que el departamento le da órdenes al municipio y el municipio a otro, para nada. Cada nivel, departamento, municipio, territorio indígena, tiene su propio campo de juego, sus propias responsabilidades y, súper importante, todos tienen el mismo rango ante la Constitución. La palabra clave no es subordinación, es coordinación. Esta tabla lo deja súper claro. Miren, a nivel de departamento, ¿qué tenemos? Una asamblea departamental que hace las normas y un gobernador o gobernadora que ejecuta. Bajamos al municipio. La misma lógica. Un concejo municipal y su alcalde o alcaldesa. Y en el caso de las autonomías indígenas, bueno, ahí se rigen por sus propias normas y eligen a su propio gobierno. Cada nivel, como ven, con su propia estructura de autogobierno. Ok, perfecto. Ya pusimos todas las piezas sobre la mesa, ¿verdad? Por un lado, los 4 órganos del Estado a nivel nacional. Por otro, los distintos niveles de gobierno en el territorio, con sus autonomías. Ahora, para terminar, vamos a ver cómo todas estas piezas encajan y cómo esta maquinaria tan compleja se pone en movimiento en el mundo real. Pongamos un ejemplo práctico para que se entienda bien. Imaginemos que un gobierno departamental decide, usando su autonomía, construir una carretera nueva para conectar 2 ciudades y así mover la economía de la región. Ok, esa carretera, obviamente, va a pasar por un municipio. Entonces, el gobierno municipal tiene que entrar en acción, coordinar con el departamento, planificar el nuevo alumbrado público, ver qué pasa con las rutas de los buses locales, gestionar los permisos. Todo su trabajo se activa por la decisión del departamento. Pero, un momento. Resulta que una parte de esa carretera planeada cruza por un territorio indígena autónomo. Aquí es donde se ve la autonomía en la práctica. El gobierno indígena tiene que ser consultado. Y no solo consultado, tiene el poder, según sus propias normas, de negociar por dónde va a pasar exactamente la carretera para, por ejemplo, proteger un lugar sagrado. Su voz cuenta y su autonomía se respeta. ¿Y quién está detrás de todo esto, asegurando que el sistema sea legítimo? Pues el órgano electoral. Es el que garantiza que tanto la gobernadora que propuso la carretera, como el alcalde que se ocupa de la ciudad y las autoridades indígenas que negocian el trazado, que todos ellos hayan sido elegidos democráticamente por su gente. ¿Se dan cuenta? Así es como todo se conecta y se articula. Y cerramos con esta idea que creo que lo resume todo. Volviendo a la pregunta del principio, ¿qué significa ser un Estado plurinacional? Pues, después de todo este recorrido, vemos que es mucho más que un nombre. Significa entender que la democracia no es solo ir a votar cada cierto tiempo, es una red súper compleja de cómo se distribuye el poder. Y sobre todo, es comprender que en un país tan diverso como Bolivia, gobernar significa una cosa por encima de todo: reconocer esa tremenda diversidad y respetar las autonomías que le dan voz y poder.